Bien. Bueno, pues fijaros. Vamos a ver el método americano, ¿vale? Método americano. Bien, que repito, tiene en este caso dos operaciones. Una por un lado, que es la del préstamo, que es un préstamo amortizable mediante pago único y pago periódico de intereses. Vamos pagando C sub 0 por I, capital inicial C sub 0, C sub 0 por I, C sub 0 por I, C sub 0 por I, C sub 0 por I más C sub 0 y el tanto del préstamo y por otro lado hay un fondo que tiene como misión crear ese C sub 0 que tenemos que entregar al prestamista. Con aportaciones F1, F sub 2, F sub 3, F sub n, que pueden ser de la misma periodicidad del pago de intereses o no, ¿vale? Y que pueden ser constantes o variables, ¿de acuerdo? Y vamos a llamar I', al tanto del fondo, ¿vale? Bueno, pues el único misterio que tiene esto, o la única diferencia que hay entre dos problemas de método americano, va a residir en el fondo. ¿Sí? ¿Cómo es el fondo de constitución? ¿Es un fondo en el que las aportaciones coinciden en periodicidad con el préstamo y son constantes? ¿O son constantes a trozos? ¿O es variable en aritmética? ¿Es variable en geométrica? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta en el fondo? Pues en el fondo lo que hay que tener en cuenta es que la misión que tiene el fondo es constituir ese capital C sub 0 para nosotros poderlo entregar al prestamista. ¿De acuerdo? De manera que el valor final de la renta que forman las aportaciones al fondo, es decir, F1, F sub n, sea igual a C sub 0. Claro, si estoy en un método en el que las aportaciones al fondo son constantes, pues eso será F por S sub NI prima igual a C sub 0, ¿vale? Si F constante, ¿vale? Pues podríamos F por S sub N y prima igual a C sub 0 y de ahí calcularíamos F. Si son variables en progresión aritmética, por ejemplo, pues pondríamos F1 por S sub N y prima más D partido por I prima por S sub N y prima menos N igual a C sub 0 y de ahí calcularíamos F1 y geométrico igual, ¿vale? O sea, esto es teoría de renta, si os dais cuenta, ¿de acuerdo? Más, no esto, sino cualquier problema de préstamo, en realidad lo que tenéis que dominar son rentas. Vale, bueno, pues fijaros, vamos a hacer un par de problemas. Problema 77. Vamos a hacer primero el 77. Vale, nos dicen, una sociedad contrae un préstamo de 10.000 euros con una entidad bancaria para amortizar por el sistema americano al 6% con una duración de 10 años. Ese es el préstamo, ¿vale? Por otra parte, forma un fondo en otro banco en el cual realizará imposiciones semestrales, fijaros que ya cambia la periodicidad, para conseguir el montante que extinga la deuda, en este caso 10.000 euros. A un tanto del fondo del 5%. ¿Veis cómo el tanto de interés del préstamo y el del fondo habitualmente son distintos? Nos piden, calcula la cuota de interés del sexto año, eso es por decir una, porque son todas iguales, del préstamo, y la cuantía constante que hay que poner en el fondo para conseguir los 10.000 euros al final, ¿no? Entonces vamos a pintar las dos operaciones de forma independiente. Ponemos por un lado el préstamo. Nos dicen 10 años.
ponemos I mayúscula, sabemos que eso es un 0 por I, pero ponemos I mayúscula siempre. Y aquí más es su 0, es decir, 10.000 euros, ¿vale? Y el tanto de interés, el 6%, ¿vale? ¿Cuánto vale I? Pues I yo sé que vale ese su 0 por I, ¿vale? Es decir, 10.000 euros, que es el capital inicial, por 0,06, son 600 euros. Luego la cuota de interés son 600 euros. Ya tenemos por un lado el préstamo. Y ahora nos vamos al fondo. Y nos dice que vamos a hacer aportaciones semestrales, si no nos dicen nada postpagable, para conseguir el montante que extinga la deuda, es decir, los 10.000 euros, ¿vale? Vamos a F minúscula, F minúscula, F minúscula, ¿vale? Y nos dicen que el tanto de interés del fondo I' es 5%, ¿vale? Bien, entonces tenéis un fondo semestral y tanto de tiempo siempre tienen que ir las mismas unidades, ¿vale? Entonces, hay que calcular I sub 2 en este caso. ¿Y cuánto vale I' 2? Vamos, I' 2. ¿Cuánto vale I' 2? Pues la raíz cuadrada de 1 más I' menos 1. Es decir, I' 2 es la raíz cuadrada de 1,05 menos 1. Digo lo que vale en su momento. 0,02469. ¿Vale? Bien, y ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Pues lo que quiero es que el valor final de esa renta, pero la renta, ¿cómo es la renta? Pues constante, pues aplico la teoría de renta constante. Si el fondo tuviera dos tantos de interés, pues parto y, ¿vale? O sea, esto es teoría de renta. Entonces, F por S sub, en este caso son 10 años con cuantías semestrales, serían 20 términos, S 20 y sub 2 es igual a 10.000, ¿vale? Y de ahí despejáis F, que sale, segundo que lo digo, 392,67 euros, ¿vale? Por tanto, son 600 por un lado de intereses y 392, los 600 euros anuales, y por otro lado 392,67 semestrales que van aportando, se van aportando al fondo, ¿vale? Y después nos piden que planteemos la ecuación que nos da el tanto efectivo al que resulta la doble imposición. En realidad lo que nos están preguntando es que calculemos el tanto efectivo del prestatario, del deudor, ¿vale? Vamos a calcular el tanto efectivo del prestatario. Vale. ¿Y cómo se calcula un tanto efectivo? Que nosotros lo vamos a ver más de una vez en este tema, que es donde realmente tiene sentido. Tanto efectivo se calcula como un tanto único, constante, que hace que todo lo que nosotros entregamos y todo lo que nosotros recibimos en el momento cero sean equivalentes, ¿vale? Es una equivalencia en cero entre todo lo que nosotros entreguemos y todo lo que nosotros recibamos, ¿vale? Después veremos que la tasa anual equivalente o el TAE del préstamo, pues no necesariamente tiene que coincidir con el tanto efectivo, ¿vale? Porque el Banco de España nos dice que el tanto anual efectivo es una equivalencia en el momento inicial entre todo lo que yo entrego y todo lo que recibo, pero que sea propio del préstamo, ¿vale? Hay gastos que no son propios del préstamo, me explico. Si vosotros hacéis si tenéis un gasto externo que sería, perdón, un gasto interno que es una comisión de apertura, eso es entre prestatario y prestamista, ¿vale? O sea, yo pago una comisión de apertura, o pago una comisión de estudio, o pago una comisión por el trámite burocrático de correo, por ejemplo, del banco, ¿vale? Esos son gastos propios del préstamo, ¿vale? Pero en un préstamo hay también gastos notariales, ¿vale? Que esos gastos no son a favor del prestamista, sino eso se le paga
a una tercera persona, ¿vale? Pues ese gasto no se mete en el tanto efectivo del préstamo, ¿vale? En lo que es la tasa anual equivalente que define el Banco de España, pero sí habría que meterlo en el tanto efectivo, porque el tanto efectivo es todo lo que yo haya pagado independientemente a quién se lo haya pagado, ¿vale? Entonces, claro, en este caso pues coincide porque eh, nosotros en principio pues vamos a ver el tanto del deudor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner todo lo que él entrega y todo lo que recibe. Y vamos a hacerlo en un solo esquema, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en un solo esquema. Entonces pintamos. Vale. Lo primero que voy a pintar van a ser las aportaciones al fondo. Voy a poner por un lado lo que se recibe y por otro lado lo que se entrega, ¿vale? Se recibe, el deudor recibe en el momento cero 10.000 euros. ¿Y qué entrega? Pues entrega semestralmente F minúscula. Donde estáis viendo F minúscula, tenéis que estar viendo 392,67, ¿vale? Y anualmente I mayúscula, que tenéis que estar viendo 600, ¿vale? ¿Hay alguna cantidad más que tenga que aportar el deudor? Porque yo tengo que dar los 100.000 euros al prestamista, ¿no? Entonces, perdón, los 10.000 euros. ¿Esos 10.000 euros los tengo que poner? No, porque los estoy generando con la F, ¿vale? Esos 10.000 euros están implícitamente metidos en la F minúscula, ¿de acuerdo? Porque yo no le doy al prestamista los 10.000 euros al final, aunque sí, pero lo estoy generando poco a poco, ¿de acuerdo? Yo esos 10.000 euros no me los saco yo de la manga, sino que lo estoy creando. Entonces, las cantidades que yo voy aportando son esas F minúsculas, ¿vale? Bien, bueno, pues ya estaría todo lo que uno entrega y todo lo que uno recibe. Y ahora se hace una equivalencia en cero a un tanto y único, ¿vale? Entonces tendríamos que 10.000 sería igual a, fijaros, F son 392 bueno, pues sería 392 con 67 por A sub 20 y sub 2 más, eso sería el valor actual de las aportaciones al fondo, más, que es una renta semestral, más 600, que son los I mayúsculas, por A sub 10 I, ¿vale? Estos son los 392,67 y estos son los 600, ¿vale? Bien, ¿dónde I sub 2? Pues la raíz cuadrada de 1 más I menos 1, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hay que, esta sería la ecuación, ¿vale? Y ahora esto hay que resolverlo en la Excel. Entonces, cuando lo hagamos en la Excel, nosotros vamos a hacer un cuadrito y vamos a poner I, ¿vale? Después vamos a poner I sub 2. Después necesitamos A20 y 2. Y después necesitamos A20 y. Después ya pues ponemos el montante. Vale, perdón, el valor actual. ¿Vale? Entonces, fijaros, y ahora empezaríamos a meter aquí datos. Empezaríamos a meter datos. ¿Y qué hacemos? Pues nos inventamos porque es lo que yo quiero calcular. ¿Vale? Y pongo, por ejemplo, 5%. Por poner un número, ¿no? Pongo 5%, imaginaros. ¿Y sub 2 qué pongo? Pues I sub 2 ya lo vinculo ahí. Se calculo el I sub 2, pero ya en función del que me haya inventado. ¿De acuerdo? No puedo poner 1,05 elevado a un medio menos 1. Tengo que poner 1 más la celda donde está el 5%, porque si yo quiero que ese dato, cuando cambie el 5, cambie también, pues lo tengo que vincular. No lo puedo poner igual al dato concreto. ¿Vale? Y ahora, después, una vez que tengáis eso, pues calculáis estos dos términos y lo demás es inmediato, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en la hoja de cálculo. Bien, pues sería, fijaros, I sub 2. Voy a poner a 10i, ¿vale? Y después pondré a 22 para aprovechar. Después pongo valor actual. I, ¿cuánto vale I? Pues el I es el que digo que os lo inventáis. Ponéis 5%, ¿vale? 5% y le metemos dos ceritos, ¿vale? Porque si no, después
Si sale, por ejemplo, que en este problema debe salir 6,61, pues si no le metéis los dos ceritos vais a ver 7. Y estáis tentados a poner 7%, yo voy a poner mal, porque es 6,61, no 7, ¿vale? Entonces, esto es igual a 1 más el dato vinculado elevado a un medio menos 1. A 10i, ¿cuánto vale a 10i? Pues a 10i vale 1 menos 1 más i elevado a menos 10 entre i, ¿vale? A sub 20 copio y cambio lo imprescindible, que en este caso sería 20 aquí, ¿vale? Por eso lo he puesto de esa manera. Perdón, he puesto 20, 200, son 20. Vale, y ahora A mayúscula. A mayúscula es todo esto, 392 y pico, ¿vale? Claro, si hubiéramos hecho el problema en Excel antes, pues tendríamos una celda donde esté la F minúscula exacta. Porque yo al poner 392,67 estaría redondeando. Lo que pasa es que eso no va a afectar al tanto efectivo, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que, por ejemplo, fijaros que yo en este problema, yo en el grupo de antes ya lo había hecho. Entonces había hecho la F minúscula, ¿vale? Entonces, aunque ponga 392,67, pues con 67, 48 y pico, eso es lo que habría que poner, ¿vale? Con todos los decimales, pero bueno, vaya a ver que si ponemos 392,67 también va a salir, ¿vale? Se iguala 392,67 por A sub 22 más 600 por A10i, ¿vale? Nos queda esa cantidad. Y ahora esa cantidad, pues lo que hacemos es buscamos objetivos. Por supuesto, previamente habríamos cambiado la precisión, porque vamos a calcular un tanto efectivo y eso es obligatorio, ¿vale? 10.000 quiero que sea y cambiamos la i, ¿vale? Y ahí tenéis 6,61, que es lo que sale, ¿de acuerdo? Los resultados 6,61. Ya estaría, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es un problema típico de método americano. Vamos a verlo un poco más complicado, porque claro, esto es muy bonito, la renta es constante, no ha cambiado el interés, ¿vale? Vamos a meterle un poquito de dificultad, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente, que es un problema de un examen, ¿vale? Es un problema de un examen. Tiene un poquito más de dificultad solamente, ¿vale? Porque vaya a ver que no es un método de reembolso del capital al final del periodo y pago periódico puro. Es decir, aquí va a haber una carencia al principio y después se van a pagar los intereses. Entonces, ya eso modifica un poquito el tema, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Nos dice, el señor Sánchez pide un préstamo de 100.000 euros perdón, a amortizar en 12 años a un tanto de interés semestral efectivo del 3%. Durante los 2 primeros años no se paga nada y a partir del tercero se pagan semestralmente los intereses y se amortiza la deuda al final de la operación, ¿vale? Simultáneamente, acuerda, ya ahí termina el préstamo y ahora empieza el fondo. Simultáneamente acuerda con otra entidad que capitaliza el 6% de interés nominal, SOJ, una operación de ahorro con imposiciones, perdón, imposiciones trimestrales constantes con el objetivo de obtener al final de los 12 años un montante de 100.000 euros, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir pintando, bueno, por cierto, aquí pone nominal, nos debería de dar la frecuencia, eso es J, ¿qué? Pues como no nos lo dicen, tenemos que poner por defecto la frecuencia de la renta donde se utiliza. Y como es en el fondo, y los fondos son aportaciones trimestrales, pues esto sería J4, ¿vale? Bien, pues vamos al préstamo. Esto siempre igual, en un método americano siempre hay que poner de forma independiente el préstamo y el fondo. Vamos al préstamo.
12 años, ¿vale? Nos dicen que interés semestral efectivo 3%, ¿qué nos están dando? ¿Qué tanto nos están dando? Y J, ¿qué nos están dando? Si aparece la palabra efectivo, es una I. Y si aparece semestral, es un 2. Luego lo que nos están dando es I sub 2. ¿Vale? Efectivamente, I sub 2. ¿Vale? Bien. Por tanto, nos dan I sub 2, que es el 3%. ¿Vale? Y nos dicen, durante los 2 primeros años no se paga nada. Ahí hay una carencia, ¿vale? O sea, los 2 primeros años ahí no se paga nada. Y ahora, a partir del tercero, se pagan los intereses. Luego sería I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula. Y ahora, al final, pues tenemos que devolver la deuda, ¿no? Nos dicen, y se amortiza la deuda al final. Voy a poner deuda, ¿vale? Teóricamente eso debería ser ¿cuánto? 100.000, ¿no? Pero voy a ver que no es 100.000. Porque los 2 primeros años no pago nada. Si yo no pago nada, a mí el banco no me lo regala. A mí el banco si me dice, oye, que me debes, me tienes que pagar tanto. Y, perdón, lo estoy poniendo anual y es semestral, ¿vale? Entonces, a mí el banco, los intereses que yo no pago me los acumula el capital, ¿vale? Luego tendríamos que calcular C2, el capital pendiente en el momento 2, ¿vale? En el año 2. Cuando lo pongo entre paréntesis, me refiero al año, ¿vale? Si no lo pongo entre paréntesis, pues tendría que poner C4, porque estaríamos en el periodo 4. Ten en cuenta que el préstamo es un préstamo que se amortiza semestralmente. Bueno, se pagan intereses semestralmente, ¿vale? Bueno, pues ¿cuánto vale eso? Pues sería, yo tengo 100.000 euros aquí, ¿vale? Pues tengo que coger esos 100.000 euros y llevármelo al momento 2. Y eso sería 100.000 por 1,03 elevado a 4. Eso sale, segundo que lo mire, 112.550 con 881, ¿vale? Eso es lo que yo en los apuntes os he llamado C estrella, ¿vale? O C su cero entrecomillado, ¿de acuerdo? Que es el capital pendiente antes de que yo empiece a pagar algo, por lo menos. En este caso voy a pagar solamente intereses, ¿vale? Bien, luego esta deuda, ¿cuánto es en realidad? Pues 112.550,88, ¿vale? Eso es lo que tendría que pagar ahí, ¿de acuerdo? Y me piden en el primer apartado que calcule la cuota de interés semestral que paga el préstamo, ¿vale? Pues la cuota semestral sería C estrella por I2, es decir, 112.550,881 por 0,03, que eso sale 3.376,50, ¿vale? Nos quedaría eso. Bien, efectivamente, ¿vale? Bien. Eso es el préstamo, ¿vale? Ya tendremos contestada la primera pregunta. Después nos piden cuantía constante que debe ingresar en el fondo trimestralmente. Pues vamos a pintar el fondo. Nos dicen que imposiciones trimestrales constantes con el objetivo de obtener al final de los 12 años 100.000 euros. ¿Vale? Y el tanto nominal J4, 6%, ¿vale? J', porque este es el fondo. Por tanto, I'4 sería 0,06 entre 4, que es 0,015, ¿vale? I'4.
Por tanto, el valor final del fondo, pues tiene que ser 100.000 euros. O sea, F por S 48 y prima 4 es igual a 100.000. ¿Vale? Por tanto, F sería 1437, perdón. Este es 50, ¿vale? Este es 50. El otro es 53. ¿Vale? El interés 3.376,53. Y el fondo es 1.437,50. ¿Vale? Eso ya está redondeado. Vale. Bien. Ya nos dicen capital amortizado al final del séptimo año. Capital amortizado al final del séptimo año. Es decir, me piden M7. ¿Cuánto vale M7? Capital amortizado, 0. Porque evidentemente yo no estoy amortizando capital, estoy constituyendo capital. ¿Vale? Por tanto, efectivamente, es 0. ¿Vale? Si me hubiesen pedido el capital pendiente de amortizar, es decir, si me hubiesen pedido 6,7, pues 112.550,88, porque a partir de 2 esa es mi deuda. ¿Vale? Serían 112.550,88. Después me dicen capital pendiente de capital pendiente de constituir en ese mismo momento, es decir, al final del séptimo año, ¿vale? Entonces, claro, nos tendríamos que situar en el momento 7 y ver cuánto me queda por constituir, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo calcular es lo que llevo hasta ese momento, constituido, ¿vale? Es decir, ¿cuánto vale X7? ¿Vale? O M mayúscula, pero no gótica, ¿vale? ¿Cuál es el montante del fondo en 7? Pues sería F por S24, perdón, 28, 0,015, ¿vale? Que esos son 49.567,12.424, ¿vale? ¿Y cuál sería entonces el capital pendiente de amortizar? Pues sería los 112.550,88 menos los 49.567,12.424. ¿Vale? Y ya estaría. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora me piden que planteemos la ecuación que nos da el tanto anual efectivo y que lo calculemos. ¿Vale? Plantearla y calcularlo. Vale. Bien. Bueno, pues aquí hay que tener mucho cuidado. Porque en el examen, no en este problema, pero en el examen ponía lo que estáis viendo en el enunciado y ponía entre paréntesis indicación. Cuidado con la carencia. ¿Vale? Cuidado con la carencia, porque fijaros que aquí hay un problema. Yo en el fondo, ¿cuánto he constituido? 100.000 euros. ¿Y yo cuánto tengo que devolverle al prestamista? 112.000. Luego yo tengo que sacarme 12.550 de forma extra que no están reflejados en el préstamo. Y es donde decía, cuidado con la carencia. Es decir, la carencia hace que el fondo no haya constituido la totalidad que va destinada al prestamista. Luego, cuando ahora pintemos la situación conjunta en la que pongamos lo que el deudor recibe y lo que el deudor debe de entregar, pues el deudor debe de entregar, aparte de las cuotas de interés y aparte de las cuotas del fondo, debe aportar 12.550 en el momento 12, porque no ha generado, ¿vale? Hay otras veces en las que en vez de poneros aquí con el objeto de obtener al cabo de los 12 años un montante de 100.000 euros, pues se os pone con el objetivo de obtener al cabo de los 12 años un montante que permita extinguir la deuda.
Entonces tenéis que saber que no son 100, que son 112 y pico, ¿vale? Entonces sí que no habría que tener en cuenta los 12.000 extras porque eso ya estarían en la F metido. Pero en el problema que estamos ahora mismo, pues en la F se generan 100, no se generan 112, ¿vale? Bueno, os lo digo porque voy a tener que borrar aquí, ¿vale? Voy a borrar en la parte última. Voy a borrar y ponemos el esquemita completo, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver. Tenemos que poner un esquema en el que se reflejen todas las cantidades que nosotros hemos recibido, que son las del préstamo solamente, y las que hemos entregado, ¿no? O las que debemos de entregar. Entonces, tanto efectivo del deudor. Bien, entonces hacemos nuestro dibujito. 0, 1, 2, 3, 11 y 12. Vamos a ir poniendo las cantidades. Siempre se empieza por las que sean más abundantes. En este caso son las trimestrales del fondo, que son desde el principio, ¿no? Pues pongo aquí las F minúsculas. Siempre F minúscula, ¿vale? ¿Vale? Eso por un lado. Voy a poner aquí arriba lo que se entrega, ¿vale? Y abajo voy a poner lo que recibe. Lo que recibe el deudor son los 100.000 euros y ya está, ¿vale? Y ahora, ¿qué entrega aparte de la aportación al fondo? Pues los intereses semestrales a partir del tercer año. Luego, aquí habría que poner I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, ¿vale? ¿Y qué más? Pues los 12.000 euros en el momento 12. Así que aquí hay que poner más 12.550,88, ¿vale? Entonces, ya tenemos todo lo que hemos entregado, todo lo que hemos recibido. Por tanto, 100.000 sería igual a, claro, la renta del fondo es una renta de 12 años por 4 términos, 48 términos trimestrales. Por tanto, teníamos que poner F por A, perdón, 48 y 4. ¿Vale? Eso ya estaría en 0. Ahora más. Ahora vamos a hacer la renta de los intereses, que sería I mayúscula por A sub. ¿Cuánto? Son 10 años a 2 intereses a periodos semestrales, 2 semestres cada uno, 20. Luego sería A, 20 y sub 2. Pero claro, ¿eso dónde estaría? Eso estaría en 2. Y eso hay que multiplicarlo por 1 más I elevado a menos 2. O podéis poner 1 más I sub 2 elevado a menos 4, que también vale. ¿Vale? Y ahora, más 12.550,88 por 1 más I elevado a menos 12. ¿Vale? ¿Dónde? I sub 4 sería la raíz cuarta de 1 más I menos 1 e I sub 2 sería la raíz cuadrada de 1 más I menos 1. ¿Vale? Y de ahí tenéis que calcular el tanto efectivo. Que yo no lo tengo calculado, si queréis lo hacemos. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Bien, entonces fijaros que tenemos que poner. Bueno, donde estáis viendo F, tenemos que estar viendo 1.437,50. Y donde estáis viendo I mayúscula, pues tenéis que estar viendo 3.376,53. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo en la hoja de cálculo. Y ahora fijaros, necesitamos I 4, I 2, A 48 y 4, A 20 y 2. ¿Vale? Y después ya sería el valor actual. Bien, el I nos lo inventamos, 5%. Por ejemplo,
podemos tener una idea más o menos de por dónde van los tiros, porque si me han dicho que el préstamo es el 3% semestral, que es 6 y pico, ¿vale? Y el fondo es un 6% nominal, pues el efectivo también es 6 y pico, ¿vale? Luego tiene que estar tanto efectivo en torno al 7%, más o menos, ¿vale? En condiciones normales, pero cuidado que hay una carencia, que eso complica las cosas, ¿vale? Os lo digo porque mientras más cercano empecéis, cuando inventáis el dato del real, más rápido vais a llegar. De todas maneras, la Excel lo hace, es cuestión de segundos, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno partir de un dato que esté próximo a la solución más o menos que, ¿vale? Lo vamos a dar al 5%. Le metemos los dos ceritos. I sub 4, pues 1 más I elevado a un cuarto menos 1. I sub 2, pues lo mismo, pero elevado a un medio. Menos 1. Le ponemos a 48 I sub 4, que sería igual a 1 menos 1 más I sub 4 elevado a menos 48. Entre I sub 4, ¿vale? Y hacemos lo mismo con el I sub 2 y ponemos 20, ¿vale? Vale, y ahora escribimos el valor actual, que era 1437,50 por A sub 48 y 4, perdón, igual, más 3.376,53 3.376,53 por A22, ¿vale? Era A22 por 1 más I elevado a menos 2, más, y ahora tenemos que poner los 12.550,88 por 1 más I elevado a menos 12. ¿Vale? En formato general. Y eso, pues exigimos que sea 100.000 euros. ¿Vale? Entonces nos vamos a buscar objetivos, le obligamos que valga 100.000 y cambiamos el I. ¿Vale? Nos sale 6,07%. ¿Vale? Pues esa sería la solución. ¿Vale? Y ya estaría, ¿vale? Entonces veis que un problema del método americano es un problema de renta, a fin de cuentas, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a pasar ahora al método, vamos a pasar a los métodos de amortización mediante renta, en los que vamos a ver cuatro métodos en concreto. Vamos a ver el método francés, el método uniforme o de cuotas de amortización constante, el método variable en progresión aritmética, de término amortizativo variable en progresión aritmética y término amortizativo variable en progresión aritmética, ¿vale? Entonces, de esos cuatro métodos, lo que tienen en común es que nosotros vamos a amortizar el préstamo mediante una renta que vamos a llamar a minúscula 1, a minúscula 2, a minúscula sub n, que son los términos amortizativos, y que tenían como misión pagar los intereses y pagar parte de capital, ¿vale? De manera que ya el préstamo se complica un poco. No es como antes, que el préstamo en sí era muy fácil. El método americano, la diferencia con los préstamos simples es que
nosotros estamos constituyendo el capital. Pero si miramos el préstamo en sí, es un préstamo en el que o se pagan los intereses de forma periódica y el capital se amortiza al final o hay una carencia por medio, ¿vale? Pero realmente vamos a ver los métodos que en la práctica más se utilizan, que son los que se amortizan capital desde el primer momento, ¿no? Entonces, os decía, vamos a ver el método francés, ¿vale? Bien, que repito, es un método en el que nosotros, desde el primer momento, amortizamos mediante una renta, ¿vale? O sea, en realidad es un método de amortización mediante una renta que cubre intereses y parte de capital, ¿vale? Claro, lo que vamos a hacer nosotros en general, para un método no ya francés, sino un método general de amortización mediante renta, yo parto de un capital C sub 0 y vamos a tener una renta a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n, ¿vale? Vamos a tener eso. Y independientemente del método, que ahora veremos cuál es la característica específica del método francés, nosotros siempre vamos a tener como incógnita las A minúsculas. ¿Cuánto vale las A minúsculas? ¿Vale? A su 1, a su 2, a su n. ¿Cuánto valen las A minúsculas? Ese era nuestro primer objetivo. Calcular los términos amortizativos. ¿Vale? Los A minúsculas. ¿Cómo se calcula eso? Pues ya os he dicho que eso se calcula entre con una equivalencia financiera entre prestación y contraprestación, normalmente en el punto cero. ¿Vale? Aunque eso se puede hacer en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, si el tanto de interés se supone constante, nosotros vamos a decir C sub 0 es igual a el valor actual en cero de los términos amortizativos A minúscula. ¿Vale? Vamos a decir eso. ¿De acuerdo? Serían los A sub K, dependiendo de qué renta es la que forman esos A minúsculas. ¿Vale? No hay que olvidar que esos A minúsculas, repito, tienen la parte de interés más la parte de amortización. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos. En el momento K, pues A minúscula sub K era I mayúscula sub K más A mayúscula sub K. ¿Vale? Bien. Bueno, pues lo que tenéis que quedaros es con lo que yo voy a subrayar ahora mismo, ¿vale? C sub 0 es el valor actual de los términos amortizativos A minúscula. ¿Vale? Cuando ahora entremos en el método progresivo o francés, pues vamos a caracterizar cómo es esa renta. Lo que vamos a hacer ahora es, dependiendo de cómo sea esa renta, le vamos a llamar de una manera u de otra. ¿Vale? Vamos a llamarle método francés, aquel en el que las A minúsculas son siempre constantes. Es un método francés. Se va a llamar progresivo, ya veréis por qué. ¿Vale? Pero en realidad, ¿cuál es la característica que define al método francés? Pues la característica que define, perdón, la característica que define al método francés es que es aquel en el que los términos amortizativos son constantes. Esta es la característica especial. Es decir, A sub 1 es igual a sub 2, igual a sub n, igual a A. ¿De acuerdo? Luego vaya a tener una renta constante. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hagamos el dibujito, perdón. Ay, que me he colado. Un segundo, un segundito, que estoy utilizando el de la otra clase y entonces no me va a valer. Este, ¿vale? Bien. Ahora. Bien, entonces os decía, tenemos por un lado los términos amortizativos, ¿vale? Constantes. Hemos dicho que el método francés se caracteriza por ser aquel en el que los términos amortizativos son constantes. ¿De acuerdo?
Es decir, A sub K es igual a para todo K. A sub 1 igual a sub 2 igual a sub n igual a. ¿Vale? Y nosotros hemos dicho que C sub 0 es igual al valor actual de los A minúsculas. Y os he dicho, lo que va a caracterizar o va a diferenciar un método de otro es precisamente cómo es esa A minúscula. En este caso son constantes. Luego, ¿yo qué voy a poner aquí? Pues voy a poner C sub 0 igual a valor actual en 0 de las A minúsculas. ¿Vale? Entonces pondré C sub 0 igual a por A sub ni, ¿no? Y despejo, ¿yo qué quiero calcular? A, ¿no? Pues despejo A. Y A es entonces C sub 0 partido por A sub ni. Y ya tendríamos la formulita del término amortizativo del método francés. ¿Vale? Bien, pues esto no vale para nada. Eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque en la práctica, para que yo pueda aplicar esa fórmula, el método tiene que ser idéntico al teórico. Y eso es bastante complicado que ocurra. ¿Qué es lo que tenéis que aprender? ¿Que A es igual a C sub 0 por A sub ni? No, lo que tenéis que aprender es esto. ¿Vale? Que C sub 0 es el valor actual de la renta que forman los A minúsculas. ¿Vale? Porque en el momento que yo os cambie, por ejemplo, el tipo de interés, eso no vale ya. O en el momento que haya una carencia, parcial o total, tampoco directamente esa fórmula. Habría que adaptarla, pero, ¿vale? Entonces, no quedaros con las fórmulas del método francés tal las que vienen en la teoría, sino cómo se deducen, ¿vale? Y os tenéis que quedar con el previo a la fórmula, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, esto es lo que ahí me están diciendo. C sub 0 es el valor actual de una renta constante que es A por A sub ni, y de ahí despejo, ¿vale? Pero es A por A sub ni porque esto es muy bonito, esto es constante, el interés constante, la renta, ¿vale? Pero bueno, después en la práctica seguramente habrá un cambio de interés. Ya os aviso que no os voy a poner ningún problema en el que directamente se pueda aplicar la fórmula, ¿vale? Porque no quiero que sea todo de memoria, sino de razonamiento. Cuando uno razona un problema, pues se le queda mucho más tiempo que si memoriza, ¿vale? A la base de la matemática, cuando uno la quiere entender, aunque esto yo dije el primer día que matemática tenía poquito, ¿no? La base de la matemática es el razonamiento, no el formulismo, ¿vale? Yo siempre os digo lo mismo. Yo soy matemático, pero yo soy el primero que me equivoco en las operaciones, porque matemático no significa calculista, ¿vale? Sí, una persona puede calcular muy bien, pero no es no razonar, ¿de acuerdo? Es decir, la base de toda ciencia es el razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprender a razonar, que es lo importante, ¿de acuerdo? Que es lo que no se olvida. Las fórmulas se olvidan, por eso os digo que no tiene sentido ninguno, ¿vale? De hecho, nosotros hemos dejado muchas veces las fórmulas, las que queráis, todas las fórmulas que queráis. Bueno, pues los resultados han sido mucho peores. ¿Por qué? Pues porque uno piensa que porque tiene las fórmulas delante, pues sabe hacer problemas, se confía y cae, ¿vale? Entonces hay que razonar más que otra cosa, ¿vale? Por tanto, aunque ahí tengáis la deducción de esa fórmula, os tenéis que quedar con lo que os he dicho yo antes. C sub 0 igual a valor actual de los A minúsculas, ¿vale? De manera que nosotros, en un problema concreto, vamos a deducirla en vez de utilizarla. Eso es lo que quiero que veáis. Yo la voy a deducir, no la voy a utilizar. ¿Por qué? Pues porque en el caso en que a mí me modifiquen alguna condición, la fórmula no me valdrá, pero el método sí. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos entonces ahora, fijaros, a capital pendiente. Ya hemos calculado, ya sabemos cuánto vale A minúscula, ¿vale? Esto nos va a permitir, nos va a permitir calcular la cuantía de A. Ya tengo calculado A, ¿vale? Es esta fórmula que digo que no quiero que la aprendáis, ¿vale? Bien, bueno, pues nos vamos al siguiente elemento de un préstamo. Importante, aparte del término amortizativo, el siguiente elemento importantísimo es el capital pendiente. Entonces, nos vamos a ir al momento K, ¿vale? Nos vamos a ir al momento K. Fijaros, ahí está, el momento K, ¿vale? Y el capital pendiente en el momento K se dice también salto al principio de K más 1, porque se sobreentiende, al decir K más 1, pues se sobreentiende que ya el periodo K
ha pasado y ya he pagado todo hasta el momento K. ¿De acuerdo? Por eso se dice al principio de K más 1. Supuesto que ya he pagado todo el término hasta acá. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ¿cuánto vale C sub K? ¿Cuánto vale C sub K? Bueno, pues fijaros, C sub K se puede calcular de 3 formas distintas. C sub K es método prospectivo, que es lo que tenéis pintado ahora mismo. Valor actual de las A minúsculas que me quedan por pagar. ¿Vale? Valor actual de las A que quedan por pagar. ¿Vale? Y entonces yo diré, C sub K es igual a por, a ver, ¿cuántas me quedan? Pues me quedan, yo tenía ahí N años y yo ya he pagado hasta acá, pues sería A por A sub N menos K, porque me quedan N menos K términos. Entonces son N menos K términos constantes. ¿Vale? Y entonces pongo aquí A por A sub N menos K y, ¿vale? Esa es la fórmula del método prospectivo en el método francés. La vais a ver ahora, cuando yo pase la transparencia, ¿vale? Pero que no quiero que la aprendáis. Yo quiero que aprendáis esto. Valor actual de lo que nos queda por pagar, ¿vale? Y después cuando hagamos un par de ejemplos, pues veréis por qué quiero o estoy apuntillando en esto, ¿vale? Ese es el método prospectivo. Después está el método retrospectivo. ¿Qué es el método retrospectivo? ¿Cómo se calcula un capital pendiente con el método retrospectivo en este caso? Retro es pasado. Claro, sería capital, el método retrospectivo sería C sub K es igual C sub 0 por 1 más I elevado a K, se me cojo el capital y me lo llevo al momento K, y ahora tengo que tener en cuenta, que esto no está aquí pintado, las A que he pagado. Entonces digo, menos el valor final de las A pagadas. ¿Vale? Y en nuestro caso particular sería C sub K es C sub 0 por 1 más I elevado a K menos A por S sub K I. ¿Vale? Otra vez lo mismo. Esta es la fórmula particular, pero que no es la que tenéis que aprender, o tenéis que aprender esto. Método retrospectivo. ¿Vale? Y después está el método recurrente. El método recurrente lo que hace es que se fija en el periodo K menos 1 y en el periodo K, solamente en esos dos periodos. ¿Vale? No sé si a ver dónde lo puedo dibujar. Bueno, voy a pasar la... Esto lo veis, ¿no? Pues voy a pasar un poco para que ahí quedaría el método, ¿vale? El método, aquí está, ahora os retomo, pero ahí estaría el método prospectivo, ¿vale? Que repito que esa no quiero que lo aprendáis. Y ahora, fijaros, el método recurrente, que se basa en el capital pendiente en K-1 y que tiene en cuenta solamente a sub K, que es A. En este caso es A, pero sería A sub K, ¿vale? El método recurrente dice que el capital pendiente en K es el capital pendiente en K menos 1 por 1 más I. Sí, claro, yo ahora mismo solamente me voy a llevar. Es como lo que hemos hecho antes con C sub 0, que lo llevamos de 0 a K y pusimos por 1 más I elevado a K. Ahora no lo vamos a llevar desde K menos 1 hasta K, no lo vamos a llevar un año. Entonces sería C sub 0 por 1, perdón, C sub K menos 1 por 1 más I elevado a 1. ¿Vale? Porque estoy llevándomelo un año hacia adelante. Y a eso le tengo que restar el valor final de lo que haya pagado. Claro, es que nada más que tengo el término a sub K, que ya está en K, luego sería esto. Esto es método retrospectivo también. Lo que pasa es que he visto desde K-1, no desde 0. No sé si me explico. ¿Vale? Esto sería el método recurrente. ¿Vale? El método recurrente, que es, si lo estáis viendo, desde el momento K-1. Si lo estuvieseis viendo desde el momento K-2, ¿qué sería? Para que veáis por dónde van los tiros. Si en vez de K-1 tuvieseis K-2 y yo quiero calcular C sub K, pues ahora tendría que tener en cuenta este A y este A, ¿no? Tendría que tener lo que haya pagado desde K-1 hasta, bueno, en este caso, perdón, desde K-2 hasta K.
Pues, ¿qué sería? Pues sería C sub K, sería C sub K menos 1 por 1 más I elevado ¿a cuánto? ¿A cuánto? A 2. Porque serían un periodo, 2 periodos. ¿Veis? Menos que valor final de A sub K menos 1 y de A sub K. Pero si esto fuera A minúscula, pues sería C sub K menos 2 es C sub K menos, perdón, C sub K igual a C sub K menos 2 por 1 más I al cuadrado menos A por S sub 2I. ¿Vale? Pero esto es lo que tenéis que aprender. Más que esta fórmula. Porque si yo os pongo una renta que sea constante a trozos, ya no es verdad eso. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ahí estarían las tres opciones. Prospectivo, que es lo habitual, ¿eh? El prospectivo es lo habitual. Valor actual de lo que me queda por pagar, ¿vale? Porque tenéis que solamente calcular un valor actual. Después, el método retrospectivo, que es, cojo el capital inicial, lo llevo hasta el momento que quiero valorar y le resto el valor final de la renta de la que he pagado. Luego, fijaros ahí, a diferencia del método prospectivo, pues tenéis que capitalizar y un valor final, mientras que en el método prospectivo solamente un valor actual. Por eso es más cómodo, ¿vale? Aunque no más corto, pero más cómodo, ¿vale? En el momento que haya que calcular un valor final o un valor actual, a mí me va a dar igual que ponga 20 que ponga 2. Tengo que meter la fórmula de todas maneras, ¿vale? Entonces, el, digamos, más cómodo es el retrospectivo, perdón, el prospectivo siempre, ¿vale? El retrospectivo lo vamos a hacer cuando no nos quede más remedio, ¿vale? Cuando no conozcamos el futuro, ¿vale? Para si yo conozco lo que me queda por pagar, es lo más fácil. Y después está la recurrente, que sería cuando yo tengo información muy corta. Tengo información ni de lo que me queda, ni de lo que he pagado, sino solamente de un periodo concreto, ¿vale? Ahí se utilizaría el método recurrente, ¿vale? Bien. Bueno, pues fijaros, una vez que ya sabemos calcular términos amortizativos y sabemos calcular capitales pendientes, bueno, pues ya se nos solucionó la vida, porque ¿cómo se calcula una cuota de interés? Pues la cuota de interés siempre es el capital pendiente del periodo anterior por el tanto de interés de dicho periodo. Es decir, I sub K es C sub K menos 1 por I, ¿vale? Por el I del periodo en cuestión. Por tanto, ya tendríamos eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a calcular? Pues la A mayúscula o la M mayúscula, como queráis, ¿vale? Porque independientemente, yo ya lo que me queda son el total amortizado o el capital, el total amortizado o la cuota de amortización. La cuota de amortización, teniendo en cuenta que A minúscula es A mayúscula sub K más I mayúscula sub K, que esto lo conocemos. Y esto también, pues A sub K lo hacemos por diferencia. ¿Vale? Por tanto, ya estaría, ¿vale? Y ahora, fijaros, ¿por qué el método se llama método progresivo o francés? ¿Vale? Nosotros hemos dicho francés significa A minúscula constante. Término A minúscula constante. ¿Ves? Método francés. Bien. Bueno, pues fijaros, si A minúscula es constante, tenéis que tener en cuenta una cosa. A minúscula siempre es A mayúscula sub K más I mayúscula sub K. ¿De acuerdo? Bien. Los intereses, ¿qué le van a ocurrir si yo amortizo capital cada periodo? Van a ir disminuyendo, ¿vale? Porque, claro, si yo el primer año ya amortizo capital, el capital pendiente en el 1 será más pequeño que el capital pendiente en el 0, ¿vale? O sea, capital pendiente en 0 es menor que capital pendiente en 1. Y menor que capital pendiente en 2. Y menor que, ¿vale? No, al revés, perdón. El capital pendiente en 1 será más pequeño que el capital pendiente en 0. Si amortizo, ¿no? El capital pendiente en 2 será más pequeño que el capital pendiente en 1. El capital pendiente en 3 será menor que el capital pendiente en 2. Si voy amortizando capital, los capitales cada vez son más pequeños, los capitales pendientes, ¿no? Por tanto,
el interés del periodo 2 será menor que el interés del periodo 1. Simplemente tenéis que multiplicar por i, ¿vale? El interés del periodo 3 será menor que el interés del periodo 2. Por tanto, los intereses cada vez son más pequeños. Pero claro, si el interés va decreciendo, como cuando yo le sume la cuota mayúscula, tiene que mantenerse constante, ¿qué le ocurre a la mayúscula? Pues que crece, ¿vale? Luego ya sé que, como consecuencia de que, bueno, esto está mal, ¿eh? Esto aquí debería de poner i sub 2 menor que i sub 1. Y aquí debería de poner i sub 3 menor que i sub 2, ¿vale? No sé si los apuntes está así o no. Si está, pues hay que corregirlo. Bien, entonces, ya sabemos que las cuotas de amortización, como os he dicho antes, crecen, porque las de interés decrecen. Y como se tiene que mantener constante, ¿vale? Pues ya sé que las cuotas de amortización crecen, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que las cuotas de amortización crecen, pero ¿cómo crecen? ¿Cómo crecen? Es decir, son crecientes, pero ¿siguen alguna regla? ¿Siguen alguna regla? Pues afortunadamente sí, siguen una regla, ¿vale? En concreto vamos a demostrar que las cuotas de amortización varían en progresión geométrica de razón 1 más i. La Q sería igual a 1 más i, ¿vale? O sea que vamos a saber que la cuota del periodo K más 1 va a ser la cuota del periodo anterior multiplicada por 1 más i, ¿vale? O después demostraremos que A sub K es A mayúscula 1 por 1 más i elevado a K menos 1, donde A sub 1 es A minúscula menos C sub 0 por i. Entonces, con esta formulita, pues yo puedo calcular cualquiera, ¿vale? Esa es la ventaja de tener, perdón, la ventaja de utilizar este método, ¿no? Bien, vamos a demostrarlo. Lo vamos a demostrar. Yo os lo voy a demostrar utilizando una técnica no concreta del método francés, sino de cualquier método amortizable mediante renta, ¿vale? Que después me valga, lo que yo voy a deducir ahora, después me valga para el método uniforme, me valga para el método variable en progresión aritmética, geométrica, ¿vale? O cualquier método en el que se amortice mediante una renta. Bien, entonces, fijaros lo que vamos a hacer. Voy a coger el periodo K-1, el periodo K y el periodo K más 1, ¿vale? Y voy a considerar A minúscula sub K y A minúscula sub K más 1. Y voy a suponer que del periodo K-1 al periodo K, el interés constante. Eso es fundamental, ¿vale? Para que se verifique esto que está aquí, tiene que ser verdad que desde el K-1 hasta el K más 1, el interés sea constante, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular A5 en función de A4, pues el periodo 3, 4 y el periodo 4, 5 tienen que tener el mismo interés, si no, no puedo aplicar la fórmula de recurrencia, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a demostrarlo. Entonces, fijaros, ¿cuánto vale A minúscula sub K? Pues A minúscula sub K vale A mayúscula sub K más I mayúscula sub K, eso sí lo sabemos, ¿vale? Y a su vez, esto vale A mayúscula sub K más, ¿cuánto vale el capital, perdón, cuánto vale la cuota de interés en K? Pues vale el capital pendiente en K menos 1 por I. Lo fundamental es que yo pongo aquí I, no voy a poner I sub K, ¿vale? Porque estoy diciendo que aquí vale I y aquí también, ¿vale? ¿Cuánto vale A minúscula K más 1? Pues lo mismo, pero cambiando la K por K más 1, ¿no? Y en el caso del capital pendiente, pues sería el capital pendiente en el periodo anterior, si estoy en K menos 1, perdón, en K más 1, el anterior es K. Luego sería CK por I, ¿vale? Entonces, fijaros que está aquí A sub K y A sub K más 1, ¿vale? Tenéis estas expresiones y tenéis estas expresiones. Bien, bueno, pues fijaros, ahora lo que vamos a hacer es restar la expresión de arriba de la expresión de abajo, pero fijándonos solamente en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, ¿vale? Restamos. Si restamos nos quedaría A minúscula sub K menos A minúscula sub K más 1 es igual a, pero vamos a restar este con este, pues sería A mayúscula K menos A mayúscula K más 1 más K menos 1 por I menos C mayúscula K por I, ¿vale? Y ahora fijaros lo que voy a hacer, me voy a saltar, para no tener que volver a escribir,
voy a sacar factor común la i, ¿vale? Si yo saco factor común la i, pues me quedaría borro, ¿vale? Aunque sería en otro paso, pero que si no, no me va a caber. Saco factor común, bueno, lo voy a hacer porque si no, después no lo vais a ver. Sería a sub k menos a sub k más 1 es igual a mayúscula sub k menos a mayúscula sub k más 1 más factor común c sub k menos 1 menos c sub k por i. Por lo menos para que sepáis de dónde sale eso, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el capital pendiente en k menos 1 menos el capital pendiente en k? ¿Cómo? A mayúscula k. Porque sería el capital pendiente en k menos 1 menos el capital pendiente en k sería lo que yo haya amortizado en k. Imaginaros que tenéis aquí el periodo 7 y aquí el periodo 8. Y C7 es 1000 y C8 es 900. Pues lo que yo he amortizado de capital son 100. Cuando hagáis la diferencia, lo que va a salir es lo que hayáis pagado de capital en 8. Luego, esto es a mayúscula K. ¿Vale? Luego, ¿qué se tiene? Pues lo que se tiene es que a minúscula K menos a minúscula K más 1 es igual a mayúscula sub K menos a mayúscula sub K más 1 más a mayúscula sub K por I. ¿Vale? Pues ya estamos casi llegando a esta fórmula de aquí arriba, ¿vale? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esto que está aquí lo pasamos al primer miembro y esto que está aquí lo pasamos al segundo miembro, ¿vale? Y nos quedaría que A sub, perdón, A mayúscula K más 1 es igual a, y ahora fijaros, quedaría A mayúscula sub K más A mayúscula sub K más por I. Eso es sacando factor común A mayúscula K por 1 más I. Y ahora, más el que estaba menos pasa como más y el que está más pasa como menos. Luego sería más A sub K más 1 menos A sub K. Os quedaría eso. Y esto es para un método cualquiera. Para cualquier método. ¿Vale? Entonces, no he olvidado lo que acabo de subrayar ahora mismo porque voy a pasar y se va a perder todo lo que hemos hecho. ¿Vale? En los apuntes lo tenéis hecho no con A sub K y A sub K más 1, lo tenéis hecho con A minúscula sub K y A minúscula sub K más 1, pero aquí se os ha puesto esto es A y esto es A. ¿Vale? Entonces, cuando restáis, esto es 0. ¿Vale? Os lo digo porque, fijaros, cuando yo pase ahora, está hecho así, ¿vale? Pero después ya se particulariza. Yo lo he hecho manteniendo aquí K y aquí K más 1, ¿vale? Y hemos llegado a la expresión A mayúscula K más 1 igual a A mayúscula K más, perdón, por 1 más I más A sub K más 1 menos A sub K. Esto es lo que nosotros hemos demostrado, ¿vale? Esto es para cualquier método. Esto tenedlo en mente porque lo vamos a tener que retomar más de una vez, ¿vale? Por eso lo he hecho ahora, porque después cuando veamos el método uniforme lo voy a utilizar. Entonces, para no tener que hacerlo otra vez, particularmente al método uniforme, pues me iré a esa formulita de ahí, ¿vale? Bien, y ahora fijaros, en el método francés, particularizando para el método francés, método francés, ¿cuál era la característica que la definía? Que todos los A minúsculas eran los mismos, ¿no? A sub K más 1 es igual a sub K igual a A, ¿no? Por tanto, nos quedaría que A sub K más 1 es igual a sub K por 1 más I más A menos A. Y esto sería. Y entonces os queda A sub K más 1 es igual a sub K por 1 más I. ¿Veis? Entonces es lo que yo quería demostrar. Pero lo hemos hecho de una forma no particularizando al método francés, sino a cualquier método y después particularizo al método francés, que es mejor que hacerlo primero particularizo y después obtengo fórmula, ¿vale? Obtengo una fórmula para cualquier método y ahora particularizo el método francés, ¿vale? Fijaros, si estuviéramos en un método variable en progresión aritmética de diferencia de, ¿cuál sería la fórmula? Repito la pregunta.
Si estuviéramos en un método variable en progresión aritmética de diferencia de, eso significa que los términos serían a sub 1, a sub 1 más d, a sub 1 más 2d, a sub 1 más n menos 1d. Sí, de un término a otro la diferencia es d, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Pues me voy aquí y miro, porque lo que cambia de un método a otro es lo que yo os acabo de redondear. ¿Cuánto es a sub k más 1 menos a sub k en un método variable en progresión aritmética? D. Y entonces os va a quedar la misma fórmula, pero sumándole D. ¿Veis? Claro, yo os dije cuando vimos renta, las rentas constantes son un caso particular de las variables en progresión aritmética cuando la D es 0. Claro, es que si la D es 0 obtenéis la fórmula que está aquí abajo. ¿Veis? Eso es lo que quiero que veáis. ¿Por qué he hecho la deducción de la recurrencia de las cuotas de amortización primero en un método general y después he particularizado? Esto no lo tenéis en los apuntes los tenéis para el método concreto francés, ¿vale? Pero bueno, es bueno que lo sepáis. Bien, por tanto, bueno, me voy a saltar esto ya, ¿vale? Lo importante es que lleguemos a la conclusión de que verdaderamente A sub k más 1 es A sub k por 1 más I, ¿vale? Esto me permite afirmar lo que aparece ahí arriba, ¿vale? El hecho de que A sub k más 1, el término, la cuota de amortización del periodo k más 1, sea la del anterior multiplicada por 1 más I siempre, pues eso es la definición de progresión geométrica, ¿vale? Se obtiene un término del anterior multiplicando por una cantidad constante. Esta es la razón, ¿vale? Lo que nosotros llamábamos Q, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de, perdón, ¿cuál es la fórmula de una progresión geométrica? A sub n. ¿Cuál es el término general? No confundir con la minúscula del término amortizativo. Pues el primero por la razón elevado a n menos 1. ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo tengo eso, sabiendo que A sub k más 1 es A sub k por 1 más I, pues yo puedo deducir cuánto vale la fórmula general. En concreto sería A sub k igual a A sub 1 por 1 más I elevado a k menos 1. ¿Vale? Ahí tenéis dos opciones. Aquí pone k más 1 y k, y aquí pone k y k menos 1. A lo mismo. ¿Vale? Un término es el primero por 1 más I elevado a el término menos 1. ¿Vale? Porque aquí, al fin de cuentas, aquí pone 1 menos. ¿Vale? K más 1 y k. ¿Vale? Bien. Donde, además, A sub 1, fijaros, A sub 1 es muy fácil de deducir porque A minúscula es A mayúscula 1 más I mayúscula 1, ¿no? E I mayúscula 1 es muy fácil de calcular porque A mayúscula 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I mayúscula 1? C sub 0 por I. Entonces, fijaros, ¿cuánto vale A mayúscula 1? Pues vale A minúscula, que lo sé calcular, y C sub 0 por I, que son dos datos del problema. ¿Vale? Luego, fijaros que la primera cuota es muy fácil de calcular. Y si tenéis la primera, utilizando la recurrencia tenéis cualquiera. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que os dice ahí a continuación, ¿vale? Pero es que es más, esta fórmula puede llegar mucho más, porque por ejemplo yo os digo, ¿cuánto vale A5? Yo os digo cuánto vale A5 y se supone que yo sé cuánto vale A1. ¿Cuánto vale A5? Pues A5 vale A1 por 1 más I elevado a 4, ¿no? Yo os digo, ¿cuánto vale A20? Pues A20 ¿cuánto vale? Pues vale A1 por 1 más I elevado a 19. Eso es lo que tenéis que entender más o menos, ¿no? Pero es que no necesariamente yo te partí desde el 1. Porque claro, ¿por qué A20 es A1 por 1 más I elevado a 19? ¿O por qué A5 es A1 por 1 más I elevado a 4? Porque la fórmula de recurrencia que yo he demostrado decía que A sub K más 1 es sub K por 1 más I. Es decir, la fórmula que hemos visto antes, aquí, ¿vale? Esto nos decía que A6, por ejemplo, es A5 por 1 más I. O que A20 es A19 por 1 más I. No nos decía con respecto a 1, nos decía con respecto al anterior. Pero claro, utilizando esa recurrencia las veces que sean necesarias, pues yo llego al 1. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso particular, fijaros, perdón, me estoy yendo.
Ahí. A5, ¿vale? Sería A4 por 1 más I. Si yo utilizo esta formulita, ¿vale? Utilizando esa formulita, yo sé que el 5 es el 4 por 1 más I. Y a su vez, ¿el 4 cuánto vale? Si yo ahora aplico la recurrencia aquí, pues sería el 3 por 1 más I y por 1 más I. Es decir, sería, fijaros, el 3 por 1 más I al cuadrado, ¿no? Y ahora, si el 3 ¿cuánto vale en función del 2? Pues vale el 2 por 1 más I y por 1 más I al cuadrado, ¿vale? Es decir, el 2 y por 1 más I al cubo. ¿Y ahora el 2 cuánto vale? Pues el 2 vale el 1 por 1 más I y por 1 más I al cubo. Es decir, el 1 por 1 más I a la cuarta, ¿vale? Y ahí es donde se terminaría. O sea que la deducción de esta formulita que aparece aquí, pues lo que se está haciendo es utilizando la recurrencia y hacia atrás 1 a 1, ¿vale? Bien, pero ahora fijaros qué curioso. ¿Cuánto suma este y este? 5. ¿Cuánto suma este? Bueno, lo voy a ver aquí, este y este. 5. ¿Cuánto suma este y este? 5. Bueno, pues fijaros, esa fórmula que aparece ahí, está todo guarreado ya esto, pero se puede poner, en vez de poner A sub 1, ¿vale? Puedo poner A sub K es A sub P por 1 más I elevado a K menos P, ¿vale? Si no necesariamente yo tengo que irme al 1, a lo mejor conozco el 4 y me piden el 6, ¿no? Si yo conozco, imaginaros, si yo conozco A4 y me piden A6, ¿qué hago? ¿Cuánto vale A6? Pues A4 por 1 más I al cuadrado, porque es lo que os decía, ¿no? Estos dos suman lo mismo que el índice de la A mayúscula que yo quiero calcular, ¿vale? Entonces, aunque ahí os ponéis A sub 1, pues os podían haber puesto perfectamente esta formulita, ¿vale? Un término es una cuota de amortización del periodo K sería cualquiera del periodo anterior, cualquiera de un periodo anterior, por 1 más I elevado a la K menos el número de periodos, ¿vale? Tened en cuenta eso. Y esto lo vamos a utilizar ahora cuando veamos el primer ejemplo del método francés, que realmente ya lo hemos hecho, que el problema creo que era 69, porque nos pedían a mayúscula 4 y a mayúscula 6. Nosotros lo hicimos deduciendo a mayúscula 4 y deduciendo a mayúscula 6. Bueno, pues en este caso, pues a mayúscula 6 sería muy rápido, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros, lo último que nos quedaría por calcular en un método francés, pues sería el total amortizado, MK, ¿vale? Que sería C sub 0 menos C sub K, ¿vale? Este C sub 0 entre comillas, porque si hay carencia, pues ya no sería C sub 0, sería C estrella, ¿vale? Y ahora fijaros, también es verdad que M sub K sería A mayúscula 1 más A mayúscula 2 más A mayúscula sub K. Y en el método francés yo sé cuántos son las A mayúsculas, varían en progresión geométrica. Es decir, esto se puede poner como A mayúscula 1 más A mayúscula 1 por 1 más I, más A mayúscula 1 por 1 más I elevado a K menos 1, ¿vale? Y esto se puede sumar. Esto sumándolo, que yo no lo voy a hacer ahora mismo, es A sub 1 por S sub K. Esto es una fórmula particular también del método francés. Eso os lo voy a poner como ejercicio en la tarea voluntaria que os pondré ya pronto, ¿vale? Bien, pero bueno, que sepáis que lo habitual es calcularlo como capital inicial menos capital pendiente, porque lo fácil es calcular un capital pendiente, ¿vale? Bien, y eso es lo que esto que está aquí es lo que os acabo de decir ahora mismo. Se puede poner como la suma de una progresión geométrica, ¿vale? Bien. Bueno, pues ejemplo, este es el problema que ya hemos hecho, problema 69 del boletín, ¿vale? Nos dicen, fijaros, vamos a hacerlo razonando, no con las formulitas, ¿eh? Nos dice, una entidad bancaria ha otorgado un préstamo de 10.000 euros para devolverlo en 10 años a un tipo de interés del 4% anual por el método francés. Método francés significa término amortizativo A minúscula constante, ¿vale? Bien, y nos dicen, calcular la cuantía constante de los términos amortizativos A minúscula.
y las cuotas de interés perdón, las cuotas de interés y las cuotas de amortización del cuarto y del sexto año. Es decir, me piden I mayúscula 4, A mayúscula 4, I mayúscula 6, A mayúscula 6. Eso es lo que me piden, ¿vale? Bien, entonces, dibujito, primero que nada. Vamos a hacer nuestro dibujito. 0, 1, 2, 3. Y 10. A minúscula, A minúscula, 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 A minúscula, ¿vale? Y 4%. Bien, y 10.000 euros, ¿vale? Bueno, pues ponemos. ¿Cuánto vale A minúscula? Que es nuestro primer dato a calcular. Pues sería prestación, 10.000 euros. €10.000 igual a valor actual de la renta constante, ¿vale? Este problema es directamente un problema que se puede hacer con las formulitas del modelo, pero que yo no lo voy a hacer directamente aplicando. Diría 10.000 igual a por A sub 10, 004. Y de ahí despejo A, ¿vale? Y sale 1.232,91, si no me equivoco, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. 1.232,91, ¿vale? Y lo que hemos hecho es valor actual, ¿vale? Pues hemos cogido la renta, hemos calculado nuestro valor actual y ya está, ¿vale? No hemos utilizado que A minúscula se hace su 0 partido por A sub n, que se podría, ¿vale? Pero no quiero que hagáis eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, imaginaros, si yo cambio aquí el tipo de interés, los 5 primeros años uno y en los 5 siguientes otro, ya no vale esa fórmula, ¿vale? Seguimos. Bien, ahora, nos dicen cuota de interés del cuarto año, cuota de amortización del cuarto año. Yo podría calcular A mayúscula 4 como A mayúscula 1 por 1 más i al cubo, y A mayúscula 1 es A minúscula menos 0 por I, ¿vale? Pero eso sería utilizar cosas que no siempre se pueden utilizar, porque el método francés, en el momento que hay un cambio de interés, la recurrencia se pierde. La recurrencia es válida siempre que se haga en un intervalo donde las A minúsculas sean constantes y el interés sea constante, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Si yo, por ejemplo, imaginaros, hay un cambio de interés como os he pintado antes, en el momento 5, si aquí hay un cambio de interés en el momento 5, yo no puedo decir que, por ejemplo, A7 sea A sub 1 por 1 más i a la sexta. Eso no es verdad, ¿vale? Porque hay un cambio de interés. Sin embargo, sí que podría decir que A5 es A1 por 1 más i a la cuarta. Esto sí que es verdad, ¿vale? ¿Y cuánto valdría A6? ¿Cuánto valdría A6? Pues no hay recurrencia, porque fijaros que para que haya recurrencia desde el A6, para que haya recurrencia, con el 5, el tanto de interés tiene que ser constante desde el 4, 2 periodos atrás, ¿vale? Luego el A6 habría que calcularlo a mano, ¿vale? Es decir, habría recurrencia, fijaros, del 0 al 5, siempre, respecto de la primera o de cualquiera de las anteriores, y se rompería en el 5 la recurrencia. Entonces, la recurrencia empezaría a partir de ese momento, pero con referencia a la 6. Y la 6 habría que calcularla a mano, ¿vale? Es decir, A7 sí sería verdad que es igual a A6 por 1 más I prima, el prima que pongamos en este lado, ¿vale? ¿Queda claro eso, no? Es decir, que la recurrencia, para que sea verdad, el tanto de interés 2 periodos antes tiene que ser el mismo. Y las A minúsculas también las mismas, ¿vale? Bien. Bueno, pues fijaros, yo lo que voy a hacer es calcular primero I mayúscula 4, que es lo que haría en un método general, no en uno concreto, que aquí, repito, lo podríamos haber hecho de otra manera. Pero os lo hago con el método general. Y claro, I4 ¿cuánto vale? I4 vale C3 por I, ¿no? ¿Y C3 cuánto vale? Pues C3 me sitúo en el momento 3 y miro lo que me queda por pagar. ¿Cuánto vale C3? Pues C3 vale A por A sub 7, 004. Me quedan 7 términos constantes, pues calculo el valor actual y punto, ¿vale? Bien, que son 7.400, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto vale I4? Pues I4 vale C3 por 004, que sale 296, ¿vale? Ya tengo I4, ya tengo I4. Y ahora me hace falta calcular A4.
¿Cuánto vale A4? Pues yo sé que A minúscula siempre es A mayúscula más I mayúscula, ¿no? Por tanto, A mayúscula 4 será A minúscula menos I mayúscula 4. ¿De acuerdo? Pues ya estaría, ¿vale? Calculamos A4 como diferencia entre A e I4. Ya la tendríais, ¿vale? Y ahora me piden I mayúscula 6, A mayúscula 6, ¿vale? Aquí puedo hacer el mismo procedimiento. Puedo hacer el mismo procedimiento, es decir, pongo I6. ¿Cuánto vale I6? Pues I6, C5 por I, ¿vale? ¿Y cuánto vale C5? Pues lo dibujamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? A minúscula, minúscula, a minúscula, minúscula, minúscula. Y digo, C5 es A por A sub 5, 004. Así lo hicimos en clase el otro día, ¿vale? A por el valor actual. Cuando pones, Álvaro, cuando pones A por VA, te refieres al valor actual, ¿verdad? Vale, pues me pones ahora, si no fuera constante, se cogería A sub 2 por VA. Bueno, se cogería valor actual. Es que en realidad tú estás poniendo aquí A por VA y yo pondría VA solamente. Valor actual. Es decir, valor actual, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso es A por A sub NI o, ¿vale? O sea, valor actual directamente. Ahora después vamos a hacer un problema donde donde va a haber un cambio de interés y nosotros vamos a tener que romper la renta, ¿de acuerdo? Pues valor actual, tú coges valor actual, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos cuando hagamos los problemas. Bien, entonces, una vez que tenéis esto, calculáis I6 y A mayúscula 6 la calcularíais como A minúscula menos I mayúscula 6, ¿vale? Eso ya lo hicimos así, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en este caso más rápido? ¿Qué voy a calcular primero? ¿I mayúscula 6 o A mayúscula 6? Sabiendo que ya tengo la 4, ¿eh? Y que estoy en el método francés, que todo es muy bonito, constante, todo constante, por lo menos desde el 0 hasta el 6 es todo constante, ¿vale? Luego, ¿cómo calculo A6? De forma rápida, inmediata. A4 por 1 más I al cuadrado, efectivamente, ¿vale? Utilizando la recurrencia, pero desde el 4, no desde el 1, ¿vale? Y ya habríamos terminado. Y una vez que tenéis esta, pues ¿cómo calculo I6? Pues A minúscula menos A mayúscula 6, ¿vale? Esto no es lo habitual es hacerlo al revés, ¿vale? En los apuntes, ¿cómo lo tenéis hecho? Pues lo que tenéis hecho es, se ha calculado A minúscula 1 y ahora se ha dicho, pues A6 es A1 por 1 más I elevado a 5. Pues eso también lo podríamos haber hecho con la 4, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer otro, bueno, ahí tenéis lo que os acabo yo de decir, ¿vale? Que es mucho más rápido. Vamos a hacer otro problema. Es un problema con una carencia total al principio, ¿vale? Nos dice, se concede un préstamo de 100.000 euros para amortizarlo en 12 años en las siguientes condiciones. Durante los 2 primeros años no se paga nada. Y en los 2 siguientes años se pagan términos amortizativos mensuales constantes, pactando un tanto de interés del 6% nominal, se supone capitalizable mensualmente, igual que el préstamo, ¿vale? Calcular la última mensualidad del sexto año, la que se paga en el sexto año, ¿vale? Esa sería A minúscula 72, ¿vale? Así como su descomposición en amortización e intereses. Es decir, no solamente tenemos que saber cuánto vale A minúscula, que eso es muy fácil, ya veréis, sino saber de esa minúscula cuánto se paga de intereses y cuánto se paga de capital, ¿vale? Calcular además el capital pendiente al final del sexto año, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestro dibujito. Nuestro dibujito sería el siguiente. Ahí lo tenéis, ¿vale? Sí, fijaros que nos dicen, durante los 2 primeros años no se paga nada, ¿vale? Luego hay 2 años de carencia total. Y en los 10 siguientes se pagan términos amortizativos mensuales constantes, la O minúscula constante, ¿de acuerdo? Y nos dicen que J12 es 6%, ¿vale? Eso nos va a permitir calcular el I12, que sería 0,005, ¿vale? 0,06 partido por 12. Ya nos dice calcular
la última mensualidad del sexto año. Voy a calcular primero A. ¿Cuánto vale A minúscula? Bueno, pues esto tenemos dos formas de hacerlo, ¿vale? Cuando yo he dicho antes prestación igual a contraprestación, os he dicho, eso en realidad se puede hacer en cualquier momento, no solamente en el momento cero, en cualquier momento donde vosotros sepáis un capital pendiente. Si lo vais a hacer en cero, en este caso, os quedaría 100.000 igual a, fijaros, yo voy a calcular el valor actual, ¿vale? Voy a poner C sub 0 igual a valor actual de los A minúsculas, ¿vale? En cero, valor actual en cero, ¿vale? Bien, bueno, pues pongo 100.000 igual a por A120, son 10 años los que quedan, ¿no? Del 2 al 12 son 120 términos, 0,005, ¿eso dónde estaría? Eso estaría un mes antes, estarían 2, y ahora nos lo tendríamos que llevar hasta 0 multiplicado por 1,005 elevado a menos 24, ¿no? Y de ahí calculamos la A. Esa es una opción, ¿vale? Otra opción. ¿Cuánto vale el capital pendiente en 2? Si yo no pago nada, los intereses se acumulan, ¿vale? Si hacéis el método retrospectivo, fijaros, retrospectivo era, cojo el capital, lo llevo hasta el momento que sea y le resto lo que haya pagado, pero es que no he pagado nada, lo que no le tengo que restar nada. Sería, C sub 2 sería C sub 0 por 1 más I, 12 elevado a 24, es decir, sería 100.000 por 1,005 elevado a 24, ¿vale? Ese sería el C sub 2, que sale 112.000 y pico, ¿vale? Bueno, pues una vez que habéis calculado C sub 2, os situáis en C sub 2. Claro que la idea es la siguiente. Ahora retomo, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. C sub 2 sería, C sub 2, cuando yo pongo el 2 entre paréntesis me refiero al año, ¿vale? Que sería en realidad C24, porque estamos, meses serían 24, ¿vale? Sería, cogéis el capital inicial y lo capitalizáis 2 años. Como el tanto que tengo no es anual, sino que es mensual, pues por eso pongo 24, ¿vale? Bien, entonces tengo este capital. Ese capital es mi deuda en este momento, ¿vale? Entonces yo ahora digo, capital pendiente en 2 es igual a prestación igual a contraprestación en 2. C sub 2 igual a valor actual de lo que me queda por pagar. Y entonces pondríamos C sub 2 igual a A por A sub 120,0005. Y os daos cuenta que es lo mismo que hemos hecho al principio. Porque yo antes, os lo pongo aquí, fijaros, aquí, cuando yo planteé en 0, en vez de en 2, en vez de plantearla en 2, la planteé en 0, me quedaba esto. Multiplicar por 1,005 elevado a menos 24 es lo mismo que dividir por 1,005 elevado a 24, que pasaría al primer miembro multiplicando y os quedaría precisamente esta cantidad, ¿vale? Luego, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Pues en la práctica lo que hacemos es, si no se paga nada, o aunque se pague porque haya una carencia parcial, siempre partimos, cuando vayamos a hacer prestación igual a contraprestación, siempre partimos del capital pendiente a partir del cual yo empiezo a pagar el préstamo. ¿De acuerdo? De verdad, amortizarlo de verdad, ¿vale? Y eso es el momento 2, por eso he calculado C sub 2, ¿vale? Bien, que repito que lo podíamos haber hecho en 0 perfectamente, ¿vale? Bien, y ahora, una vez que tengo eso, pues me fijo, lo que haya para atrás no me sirve, pues me fijo en lo que me queda, ¿vale? Y ya estaría, y de ahí calcular la A, que sale 1251. Independientemente de cómo lo hagáis, va a salir el mismo valor, ¿vale? Ya tengo calculado la A minúscula. Y ahora me dicen que calculemos la del momento 72, es decir, la del final del sexto año. Fijaros que me piden esta de aquí, A minúscula, ¿vale? Que yo la voy a llamar 72, porque serán 6 años, como se hacen mensuales, aunque no paguemos nada al principio, no es que no paguemos, no es que no lo paguemos. O sea, no lo pagamos realmente, pero no es que no haya que tenerlos en cuenta, lo que quiero decir. Porque eso que no pagamos lo vamos a tener que acumular capital, ¿no? Entonces, fijaros, A minúscula 72, ¿cuánto vale A minúscula 72? Bueno, pues A minúscula 72 vale A mayúscula 72 más I mayúscula 72.
¿vale? Bien. ¿Y cuánto vale? ¿Qué voy a calcular de los dos? Pues voy a calcular I mayúscula 72. ¿Y cuánto vale I mayúscula 72? Pues vale el capital pendiente en 71 por I12. ¿Vale? Es decir, el capital pendiente en 71 por 0,005. ¿Vale? Y mi pregunta es, ¿cuánto vale el capital pendiente en 71? Que estaría justo aquí. Fijaros que este es el 72, pues el 71 estaría aquí. Ese es 71. Pues eso, ¿cuánto vale? Eso es valor actual de las A minúsculas que me quedan por pagar, ¿vale? Os lo pongo, valor actual de las A minúsculas que me quedan por pagar. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es? C71. A minúscula por... A minúscula, 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 minúscula. ¿Cuánto? 72 seguro. A ver qué contestan por aquí. A mayúscula por A49. No. A minúscula por A49. No. Ni mayúscula ni minúscula. 49 está mal. No son 49. Ni 48 tampoco. Está más cerca el 49 que el 48. Y ahora os digo por qué. Lo del 49. Lo del 49 me gusta más que el 48. ¿Cuántas son? A ver, vamos a contar las cuántas nos quedan por pagar. Un segundo. Susana, ¿has pensado en 10 o en 12? ¿120 menos 71? Es mal, porque si hace 120 menos 71, estás considerando, por un lado, 10 años y por otro lado, 12. Es decir, porque estás considerando, cuando yo he dicho 72, he contado los dos primeros. Por tanto, tú deberías de haber puesto, en vez de 120 menos 71, tendrías que haber puesto 144 menos 71. Por eso te pregunto, ¿has pensado en 10 o has pensado en 12? Si hubieses pensado en 12, pues me hubieses dicho 73. Efectivamente, 73. Y quedan 73. ¿Y por qué quedan 73? No hay quien me lo dice. ¿Por qué quedan 73? Aunque yo una pista os he dado. ¿Por qué 73? ¿144 menos 71? ¿O por qué? Y esto es súper importante que lo entendáis, ¿eh? Porque aquí está la clave de que veáis realmente cómo funcionan los métodos generales y en concreto el francés. ¿Por qué 73, Kevin? A ver si me dais la respuesta que yo quiero. Efectivamente, 6 por 12 más 1. Esa es la clave. 6 por 12 más 1, no 144 menos 71, porque si hacéis 144 menos 71, podéis caer en la trampa del préstamo. La idea es la que dice Kevin, 6 por 12 más 1, efectivamente. Me alegro por lo menos que hayáis dado la tecla, porque eso, fijaros lo que significaría esto. Voy a borrar un momento este de aquí que os puede estar despistando. Fijaros, me están pidiendo el momento 72, ¿vale? Que es este de aquí, ¿de acuerdo? Ese es el momento 72. Y me están pidiendo el capital pendiente justo en el anterior, ¿vale? Entonces, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos A minúsculas me quedan? Me quedan, fijaros, todos los del año séptimo, todos los del año octavo, todos los del año noveno, es decir, del séptimo para adelante, me quedan todos, me quedan las del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11 y la del 12. Me quedan 6 años completos. Por 12, 72. Más el último del sexto. ¿Veis por qué es 73? ¿Vale? 0005, bueno, a minúscula. Pero este 73 no es 144 menos 71, que es verdad, sino 6 por 12 más 1. Eso es lo que tenéis que entender. Más que 144 menos 71, tenéis que mirar 6 por 12 más 1. ¿Vale? 72 más 1. Esa es la clave, ¿vale? Porque si yo hubiese cambiado el tipo de interés en el momento 8, ¿vale?
pues hay que contar también de esa manera. Si yo hubiese cambiado en el momento 8 el tipo de interés, ¿cuál sería la respuesta? Imaginaros que aquí está el 0,5% y aquí está el 0,7%. ¿Cuál sería C sub 3? Perdón, C71. A ver quién me lo dice ahora. Y esto es crucial que lo veáis. Ha cambiado el interés en 8, ¿eh? No se atreve nadie. La clase de antes me lo han dicho, ¿eh? Me lo han clavado. ¿Cómo? 25. Es decir, tú pondrías A por A25, 0005, ¿no? ¿Ya? ¿Y las demás qué? Un segundo. Por un lado 48 y por otro lado 25, eso sí. ¿Vale? Es decir, fijaros, efectivamente, sería, yo parto aquí y tendría dos trocitos. ¿En este cuánto tengo? En el primero cuánto tengo? Tengo del 6 al 8 tengo 2 años enteros, más el del sexto, que hay que contarlo. Es decir, aquí habría 25 y aquí habría 48. Luego, el capital pendiente, lo que escribo aquí arriba, sería A por A25, 0005, más A minúscula por A48, 0005. Eso estaría en el momento 8 y por 1, perdón, 005 no, 007, ¿vale? Porque hemos dicho que hemos cambiado el interés, ¿no? Por 1,005 elevado a menos 25, que habría que llevarlo desde este momento hasta este de aquí. ¿Lo veis o no? Esto es fundamental que lo veáis, ¿eh? Porque si hay un cambio de interés, yo tengo que romper la renta. Y entonces ahí es donde se ve que nosotros estamos contando. No estamos utilizando 144 menos, porque aquí no tendría sentido eso. ¿De acuerdo? Por eso os decía aquí, súper importante lo de 6 por 12 más 1, que es lo mismo que 144 menos 71, pero no es lo mismo. ¿Vale? Porque aquí 35 son 2 por 12 más 1. Y este son 4 por 12. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que entender. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema en concreto, pues 71 pues sería el 73 por lo que os acabo de decir. ¿Vale? Porque serían 6 años enteros, el séptimo, el octavo, ¿no? hasta el 12avo, más el último del sexto, que hay que tenerlo en cuenta, porque 71 está un mes antes del final del 6. ¿Vale? Vale. Bien, bueno, pues ya tendrías el capital pendiente en perdón, en el 71. Ya directamente I mayúscula 72 pues sería multiplicado por el tanto de interés, ¿vale? Y una vez que tenéis eso, pues la A mayúscula sería restarle al término amortizativo y ya está, ¿vale? Y ahí tendríais la descomposición, ¿vale? O sea que de esos 1.251, 869 van destinados a intereses y 381 a amortización, ¿vale? Bien. Y ahora nos dicen capital pendiente al final del sexto año. Fijaros que ahora me sitúo en el 6, 7, 8, 9, hasta el 12, ¿vale? Y ahora el primero que tengo que tener en cuenta es este de aquí, que es el primero del séptimo, porque yo, si me piden el capital pendiente en el momento 6, C6 es lo mismo que C72, ¿vale? Ya he supuesto que lo que estaba aquí lo he pagado, ¿vale? Entonces, ¿cuántos me quedan? Y otra vez os digo lo mismo, esto no es 144 menos 72, esto es 6 por 12, ¿vale? Y sale A minúscula por A72, 0005, y este es 6 por 12. Son los que me quedan, ¿vale? Que todo es constante. Y ya está, ¿vale? Y ya estaría, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, problema 71. Ya con esto termino, lo voy a hacer lo más rápido posible. Dice, un préstamo de 80.000 euros. Esto es muy importante porque en el que hemos visto antes, fijaros qué es lo que ha ocurrido. En el que hemos visto antes, había una carencia total al principio. Entonces, el capital pendiente, ¿qué le pasaba cuando nosotros íbamos pasando desde el 0 hasta el 2? Pues que iba creciendo. Iba creciendo porque
los intereses que nosotros no pagábamos se acumulaban al capital. O sea, el capital pendiente iba creciendo, ¿vale? Bueno, pues el problema que tenemos ahora, el problema 71, nos dicen que vamos a amortizar 80.000 euros, voy a ir pintándolo, 80.000 euros en 10 años con abonos de intereses del 8% los 6 primeros años. Yo tenía que pintar hasta el 6. Eh, 8% y del 9% los 4 últimos. Pero dice, si durante los 2 primeros años solo se abonan las cuotas de interés, y mayúscula, y en el resto la cuantía de los términos amortizativos es constante, o sea, minúscula, ¿vale? Calcular la cuantía de los términos amortizativos, es decir, nos están pidiendo la minúscula, ¿vale? Y el capital vivo al comienzo del 2, C2, y al comienzo, al comienzo del tercero, que es C2, y al comienzo del quinto, que es C4, ¿vale? Piden C2, C4 y A minúscula, ¿vale? Entonces pregunto, fijaros, ¿I mayúscula es necesario calcularlo? Depende. Si yo lo quiero hacer prestación igual a contraprestación en cero, los necesito, ¿vale? I mayúscula es muy fácil de calcular, porque I mayúscula es 80.000 por 0,08, que son 6.400, ¿vale? Luego esta cantidad son 6.400. Pero si yo me fijo en el momento 2, que es cuando, a partir de cuando yo empiezo a amortizar el capital, ¿cuánto vale el capital pendiente en 2? C2. 80.000. ¿Por qué 80.000? Porque, claro, yo he pagado interés, pero no he amortizado. Entonces, pago los intereses, no amortizo, por tanto mi deuda se mantiene la misma siempre. Esto es una parte, esto es una carencia parcial. Cuando la carencia es parcial, el capital pendiente se mantiene constante hasta justo empezamos a amortizar capital, ¿vale? Luego, ¿dónde voy a hacer yo prestación igual a contraprestación? ¿En 0 o en 2? ¿Dónde creéis que lo voy a hacer? En 2. ¿Por qué? Porque me ahorro la parte de los intereses. ¿Lo veis? Entonces, yo pondré 80.000 igual a minúscula por A sub, perdón, cuidado. Aquí hay que romper la renta en 2 trocitos, ¿vale? 4, 5 y 6, ¿vale? Porque hay un cambio de interés. Como hay un cambio de interés, ¿vale? Pues sería A por A sub 4, 0,08. Estoy valorando en 2, ¿eh? Este es C2. Más A por A sub 4 otra vez, 0,09, eso estaría en 6, y ahora por 1,08 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? O, si en vez de valorar en 0, si en vez de valorar en 2, valoro en 0, pondríamos C sub 0, que es 80.000, igual. Y ahora hay que tener en cuenta los 6.400. 6.400 por A sub 2, 0,08, más A por A sub 4, 0,08, por 1,08 elevado a menos 2, más A por A sub 4, 0,09 y por 1,08 elevado a menos 6. Claro, esta parte de aquí, fijaros, os va a dar la misma A que la parte de aquí arriba, que es mucho más corta. Luego esto lo descarto, que se puede hacer así, pero lo descarto. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer menos cuentas arriba. Entonces, ¿dónde se hace prestación igual a contraprestación? Donde nosotros realmente empecemos a amortizar el préstamo. Y es muy fácil calcular el capital pendiente en ese momento, porque sería capitalizarlo si yo no pago nada o dejarlo igual si pago los intereses. ¿De acuerdo? Bueno, pues independientemente de cómo lo hagáis, ese os tiene que salir 14.051 con 31.
¿vale? Eso debe salir la minúscula. Después dice calcular el capital pendiente al principio del 2, eso ya lo sé, que lo tengo aquí calculado, 80.000 euros, porque como pago intereses, ¿vale? Y después me dice capital pendiente en el momento 4. Voy a cambiar de color para que lo veáis. ¿Cuánto vale C4? Lo voy a poner aquí. Pero ahora me sitúo en 4 y me olvido de lo que haya pagado, ¿vale? Y digo valor actual de lo que me queda por pagar, que sería A por A sub 2, 0,08 más A por A sub 4, 0,09 y por 1,08 le va a menos 2, ¿vale? Eso sale 64.000. Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? ¿Hay otra forma de hacerlo más rápida que hacerlo como yo lo acabo de hacer? Pues sí, por el método retrospectivo, porque en vez de decir veo lo que me queda, pues pongo lo que he pagado. Y pondríamos C4 igual a C2, porque voy a partir desde el 2, ¿vale? Podría C2 por 1,08 al cuadrado menos A minúscula por S sub 2, 0,08, ¿vale? Pero bueno, si esto lo veis, pues magnífico, ¿de acuerdo? Valor actual de lo que me queda, ¿de acuerdo? El método retrospectivo lo vamos a dejar para cuando sea imprescindible. ¿Por qué? Cuando imprescindible significa que no sé lo que vale el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se os olvida capitalizar o no capitalizáis bien, ¿vale? Entonces, por eso prefiero que lo hagáis de esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.